17 inversiones inmobiliarias e intermediación comercial. Esta es la unidad que trata acerca del business brokerage. Se refiere a la venta de propiedades de negocios, comercial y de negocios. Básicamente es comercial y de negocios. Vimos en la unidad 1 que tenemos distintos tipos de especialización y una de ellas es la especialización de negocios, ¿verdad? Cuando vendemos negocios hay una terminología especial que hay que conocer. La apreciación, que se refiere a lo contrario de depreciación, que es que gana valor. Un negocio gana valor conforme pasa el tiempo. ¿Por qué razón? Porque conforme gana clientes, reputación y marca y prestigio, entonces esa marca se aprecia y eso da como resultado que tiene más valor el negocio que cuando comenzó. Y eso es lo que se llama apreciación. Los activos de un negocio es todo lo que puede ser intercambiable por dinero. Hay activos fijos y activos circulantes. Los activos circulantes es el dinero en bancos, los activos fijos es lo que está en vehículos, en propiedades, en tierras. Y el flujo de caja es lo que mide la sanidad de un negocio. El flujo de caja se obtiene restando al ingreso que entra al negocio menos los gastos, y entonces el dinero que queda en positivo o negativo es el flujo de caja. Un negocio con buen flujo de caja es un negocio que deja mensualmente, entonces que la diferencia entre su ingreso y sus gastos es positiva. El patrimonio neto es el capital que tiene un negocio y ese se obtiene restando de los activos los pasivos, que son las deudas del negocio. Apalancamiento es lo que principalmente preguntan de esta unidad, y el apalancamiento se refiere a comprar propiedades con fondos prestados, es decir, a usar el dinero de los bancos para adquirir propiedades. Mientras en residencial uno puede conseguir financiamiento hasta por el 100% o el FHA, que es el 3.5%, en comercial solamente financian con el 20%. La única excepción es el gobierno, que tiene un programa del SBA, que cuando un propietario, un dueño de negocios quiere comprar el establecimiento donde se encuentra, si va a ocupar el 51% de esa ubicación, entonces le dejan adquirirlo con el 10%. Algo muy conveniente, digamos, alguien compra un centro comercial y desde que él monte un supermercado, por ejemplo, en la mitad más un pedacito, el 51%, y rente lo demás, entonces lo puede adquirir solamente con el 10% de inicial. Pero por lo general, el apalancamiento, los préstamos comerciales, están basados en un loan to value, lo que vimos ayer, el LTV del 80%, lo cual quiere decir que hay que poner el 20% de down payment o inicial, y lo que vamos a financiar el 80%. Y vamos a ver que hay apalancamiento positivo y negativo. Luego tenemos lo que es liquidez, que es que el negocio tenga recursos de líquidos para desenvolverse. Hay negocios que se quiebran por falta de liquidez. La base es el costo inicial de la inversión. La ganancia o pérdida de capital es lo que queda después de obtener el precio de venta menos la base. Refugio fiscal son aquellas cosas que hacen beneficiosa la inversión inmobiliaria comercial. Por ejemplo, el 1031 es un ejemplo de eso. El 1031 es una política del IRS que si alguien vende un bien inmueble y vuelve a adquirir con ese dinero otro, entonces no tiene que pagar nada de taxes. Que una persona que se ganó $1 millón que tendría que pagar tal vez 400,000 al IRS, si los vuelve a reinvertir todos en una o más propiedades, está exonerado del pago de los impuestos. Y eso hace que entonces las personas que están invirtiendo en bienes raíces, cuando venden una, adquieren simultáneamente o en un corto plazo otra, porque tienen que hacerlo en un plazo de 90 días haber escogido la otra propiedad que van a adquirir. Los fideicomisos de capital inmobiliario son los equivalentes de los fondos mutuales. Un fondo mutual es donde uno coloca dinero y especialistas en invertir en la bolsa invierten por usted en acciones de Google, de Facebook, de acciones en el stock de Nueva York. Los fideicomisos hacen lo mismo, pero en vez de invertir en acciones, invierten en propiedades de finca raíz, de propiedades inmobiliarias. Y se llaman REIT por las siglas en inglés, Real Estate Investment Trust. Para ser parte de un REIT, uno tendría que ser un inversionista certificado, un inversionista aprobado. La aprobación no la hace nadie más que uno mismo. Pues cuando uno acude a un REIT, ellos le obligan a llenar una aplicación, una planilla donde para poder invertir en ellos hay que ser alguien que gana arriba de $250,000 al año o que tenga activos superiores a $1 millón, aparte de su vivienda principal. Esto lo hacen para proteger a que una persona invierta dinero, porque el REIT tiene igual sus riesgos, no tan grandes como en la bolsa de valores. Cuando alguien compra acciones, de pronto la compañía desaparece, ¿verdad? Y se queda sin nada. Hay muchas compañías que están pagando un rendimiento alto y de la noche a la mañana desaparecen. En el REIT la ventaja es que la inversión inmobiliaria está respaldada por activos inmobiliarios. Entonces el edificio no va a desaparecer. Pero aún así,
la ley exige que el que va a invertir allí tiene que ser un inversionista calificado. Las únicas excepciones son en Georgia, que permiten formar REITs siempre y cuando los que pongan dinero no pongan más de $10,000, y entonces sí puede ser cualquier persona residente de Georgia con una licencia de conducir. Pero eso es lo que se llama crowdfunding, que es algo en lo cual también pues trabajan de la misma manera que los REITs, es colectando fondos de terceros para hacer inversiones. Y el riesgo es la posibilidad de perder todo o parte del dinero. Vamos a ver que hay distintos tipos de riesgo. Generalmente los dividen en dos. El riesgo estático, que es el que se puede transferir a una compañía de seguros. El riesgo de que se incendie una propiedad, uno la puede transferir a una compañía de seguros, pero el riesgo dinámico es que no. Aquí tenemos un ejemplo de apalancamiento positivo. Si alguien compra un inmueble en $500,000 y tiene un ingreso operativo neto, ayer lo vimos en inglés, no, net operating income de $50,000, ¿cuál es la tasa de retorno que tiene? 10%. Veamos ayer que la tasa de retorno se obtiene dividiendo el ingreso entre el valor. Entonces, si yo divido el ingreso, 50,000, entre $500,000, eso me va a dar 0.1, o sea, 10%. Entonces, un inversionista que puso todo su dinero en esa propiedad, lo que va a recibir es 10% al año. Ahora, ¿qué pasa si en vez de invertir todo el dinero, invierte solamente parte de él y se financia en un loan to value al 75%, con pagos anuales de 33,310? Quiere decir que puso una cuota inicial solamente del 25%. Ahora, el 25% de $500,000 son $125,000. Entonces, basado en estas premisas, si él recibe 50,000 anuales y 33,310 se le va para el pago de la deuda, le quedan todavía 16,690. Y esos 16,690, frente a la inversión que hizo de $125,000, le da un rendimiento de 13.35%. O sea, 3.35 más que el rendimiento que tendría si lo hubiera invertido todo en cash. Entonces, y todavía le quedan $375,000 para seguir invirtiendo. Entonces, si él repite esto 3 veces más, pues va a tener un rendimiento mayor. Y esa es la razón por la cual la mayoría de la gente dice que sí es bueno endeudarse, pero endeudamiento saludable. No endeudarse en tarjetas de crédito por vacaciones, por compras que no dejan ingresos, pero este es un endeudamiento saludable porque el rendimiento va a ser mayor. Por supuesto, todo está basado en el apalancamiento positivo, tiene que darse cuando la tasa de interés que pagas es menor que el retorno que tienes. Si la propiedad tiene un retorno del 10 y uno está pagando una tasa de interés del 3, pues entonces es conveniente. Pero si sucede lo contrario, que pagamos una tasa de interés más alta que el retorno que nos da la propiedad, entonces vamos a tener en cambio un apalancamiento negativo. Los tipos de inversiones inmobiliarias que hay es invertir en propiedades residenciales, que es comprar viviendas unifamiliares o multifamiliares hasta 4 unidades. Hay gente que ya tiene hasta 60 propiedades. Generalmente es difícil al comienzo porque pasar el umbral de los 10 con los bancos no es fácil. Hay que demostrar que la persona tiene cómo seguir invirtiendo y pagando, pero hay mucha gente que incluso ya pues las 60 las tienen completamente apagadas. Y eso es inversión en propiedad inmobiliaria residencial. Y hasta 4 unidades, porque hasta 4 unidades residencial. Ya comercial es invertir en oficinas, hoteles, centros comerciales o en multifamiliares de 5 en adelante. Industrial es invertir en fábricas o centros de distribución. Agrícolas, terrenos de más de 10 acres. Y oportunidades comerciales y negocios se separa de comerciales porque es cuando estamos vendiendo el goodwill. Es cuando estamos vendiendo, por ejemplo, una franquicia que no es dueña del local, sino solamente lo que estamos comprando es la marca, el nombre, ¿verdad? Entonces, esas son oportunidades comerciales y negocios. Hay franquicias de todo, hay franquicias de real estate, hay franquicias de negocios de préstamo, hay franquicias de comida, de lo que uno quiera encontrar. Y sin franquicia también, comprar un negocio, un restaurante, un supermercado, eso también son oportunidades comerciales y de negocio. La inversión en bienes raíces tiene muchas ventajas y también desventajas. La principal ventaja es que la rentabilidad es por encima de la media. Han hecho análisis en periodos de 10, de 20 años, de 15 años, y han visto que el rendimiento en bienes raíces es más alto que el rendimiento de la bolsa y además más seguro. Y bueno, últimamente hemos visto pues cómo propiedades compradas, es que dicen por allí que no hay que esperar por comprar tierra, sino hay que comprar tierra y sentarse a esperar, porque la tierra tarde o temprano sube de valor. E igual las propiedades, ¿no? También tiene ventajas fiscales, como son las que mencioné del 1031, que uno puede comprar, vender y reinvertir sin tener que pagar impuestos. Tiene cobertura contra la inflación, porque si sube la inflación, las propiedades también lo hacen. En cambio, que el dinero asentado en el banco sigue siendo la misma cantidad de dinero.
Entonces, desde ese punto de vista, en una situación inflacionaria, vale más la pena tener el dinero invertido en bienes inmuebles, en cosas que están protegidas contra la inflación, que cosas que no. Tiene cobertura contra la inflación, tiene el apalancamiento que puede comprar con dinero prestado, y la constitución del patrimonio neto, que es que todos apuestan a que si algo me costó hoy 1 millón, el día de mañana me cueste 2 millones, valga 2 millones. Entonces es el apostarle a que el patrimonio neto va a crecer y simplemente teniendo el dinero sentado allí. Pues. Pero también tiene desventajas. La principal desventaja es la falta de liquidez. Porque si tenemos todo el dinero invertido en bienes inmuebles y necesitamos de urgencia dinero disponible, convertirlo en líquido toma tiempo. No sale a la venta al día siguiente. Incluso aunque sea una venta en cash, pues puede tomar por lo menos una semana revisar los títulos y hacer toda la transferencia. El mercado es del local por naturaleza, pues la casa donde está ahí se encuentra y se va a ver afectado por lo que pase en ese mercado. Hay necesidad de contar con la ayuda de expertos, porque si vamos a comprar, pues bueno, necesitamos un agente real estate que nos indique dónde comprar, cuándo comprar, dónde vender. También se necesita una gestión activa de un administrador de propiedades. Si el dueño no las puede administrar, entonces necesitará contratar a alguien que la administre por él. Y también tiene un cierto grado de riesgos. El riesgo, por ejemplo, de que se incendie, de que se inunde, que se puede transferir a una compañía de seguros, pero también está el riesgo de que un inquilino no pague la renta. Entonces, en ese caso, pues, también hay empresas de property management que asumen ese riesgo como una especie de seguro. Pero en el caso de los negocios, no. En el caso de los negocios, no hay un seguro que yo pueda tomar frente a un restaurante que, por ejemplo, el restaurante me vaya mal en el negocio y quiebre, pues no hay un seguro que protege contra eso. Entonces, los riesgos asociados a las condiciones comerciales, tenemos el riesgo comercial si el ingreso del negocio será suficiente para pagar los egresos, los gastos. El riesgo financiero, que haya falta de dinero para pagar el préstamo que tomamos para comprar la propiedad. En un caso, un centro comercial, si no se renta y no se recopilan suficientes rentas para pagar la hipoteca, el mortgage. El riesgo del poder adquisitivo, el riesgo de inflación y el riesgo de las tasas de interés, que las tasas de interés suban. Y el riesgo que afecta más la ganancia es el riesgo de liquidez, porque entonces cuando vendemos rápidamente tenemos que rematar por debajo del precio. El riesgo de seguridad es la pérdida del capital invertido. Un riesgo de mercado es cuando el valor del mercado resulta del aumento en las tasas de interés. Y el riesgo de falta de pago es el riesgo de que la inversión no genere ingresos suficientes para mantenerse. Son riesgos donde se puede perder el capital que se haya invertido en un negocio. La diferencia entre corretaje comercial e inmobiliario es que en el corretaje comercial vendemos bienes muebles y bienes inmuebles. En el residencial solamente vendemos bienes inmuebles. Pero la similitud es que las dos utilizan la misma licencia. No se necesita una licencia aparte para vender bienes comerciales inmobiliarios. La ley dice que si una persona, por ejemplo, y una pregunta frecuente en el examen, una persona que tiene mucha experiencia vendiendo casas, se le acerca a un cliente y le dice, mira, quiero comprar un hotel. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué debo hacer? Entonces, una de las respuestas es que les diga, no compre hoteles porque es más negocio, sígueme comprando casas. Otra de las respuestas posibles es que le dice, yo soy un experto vendiendo hoteles, lo cual sería mentira, ¿verdad? La tercera es decirle, yo voy a referirte con alguien que tenga experiencia en venta de hoteles, eso es legal. Pero la cuarta y la respuesta correcta es decirle, yo nunca lo he hecho, pero me voy a asesorar para hacerlo y te voy a ayudar en esa tarea. Entonces, desde que se asesore, como la licencia se lo permite, lo que tiene que buscar es alguien que le ayude a hacer la tarea. Un colega, alguien que sí tenga experiencia, y eso es todo. Exacto, eso es lo que se requiere hacer. Entonces, esa es la manera en la cual se puede operar. Y esa es la similitud que requiere la misma licencia de real estate. Y los activos, los bienes muebles se refieren, pues, cuando vendemos un negocio, a las sillas, a las mesas, pues todos los que son propiedad personal que se transfieren en la venta de un negocio. Pero además de eso también se transfieren bienes intangibles, como la reputación comercial, el fondo de comercio, la marca, el nombre, ¿verdad? Entonces el valor del negocio puede diferir del valor inmobiliario porque puede ser que valga más el negocio que el inmueble. Y tiene un mercado geográfico más alto porque vemos que hay negocios que están en todas partes del mundo, no están localmente como las propiedades inmobiliarias. Ahora, para vender, hacer corretaje comercial es necesario tener ciertos conocimientos acerca de finanzas corporativas y de contabilidad de empresas, porque ya el comprador no va a fijarse que si es bonita la cocina o dónde está ubicada la casa. Aquí ya lo que interesa más son los números. Entonces, lo que principalmente revisa un comprador son las finanzas y la contabilidad del negocio. En cuanto a las finanzas, analiza el capital social que tiene la empresa, que se saca restando, como dije antes, de todos los activos, los pasivos,
de todo el capital social que tiene, sería la diferencia de eso. Se hace el análisis y evaluación de los valores que tiene, cómo gestiona el capital circulante, cómo maneja el flujo de caja y el presupuesto. La mayoría de las corporaciones manejan un presupuesto anual, generalmente tienen proyecciones a 5 años, y el CEO lo que hace es, pues, llevar a cabo que ese presupuesto se cumpla o se exceda, se mejore. La contabilidad de empresas, hay un análisis de estado de ingresos, está el balance general, que son dos documentos diferentes, pero muestran la salud del negocio. Un balance general muestra el estado del negocio en un momento determinado en el tiempo, donde refleja el monto de los activos, el monto de los pasivos y su capital. Y el estado de ingresos muestra el total de los ingresos menos los egresos. Entonces muestra si el balance es positivo o negativo en cuanto a las ganancias o pérdidas que tenga un negocio. Se hace análisis del flujo de caja, la depreciación de los activos, porque los activos también pierden valor, y la tributación. Hay negocios que pagan más impuestos, como los negocios de alcohol, entonces tienen que pagar impuestos adicionales. Otro conocimiento necesario es la evaluación de empresas. Se utilizan los mismos 3 métodos que vimos ayer. El método de análisis de ventas comparables. Ahora comparamos si un restaurante ha sido vendido recientemente que facturaba $1 millón, en cuánto se ha vendido un restaurante similar. También tenemos el método de depreciación y costo. Cuánto costaría hacer el restaurante nuevo y restarle la depreciación acumulada. Y también el análisis de resultados, que va por el valor. El valor, que es el ingreso del negocio dividido entre la tasa de retorno, me va a dar el valor que voy a adquirir el negocio. Generalmente, en el caso de los negocios, cuando no está involucrada propiedad inmobiliaria, se usa la regla del dedo gordo, que es que un negocio vale 3 veces lo que ingresa, lo que genera anualmente. Entonces, un negocio que deja libres al año $100,000 valdrá $300,000. Lo que quiere decir que el comprador espera recuperar la inversión en 3 años y a partir de allí será su ganancia. Eso es Ahora, si se trata de negocios muy grandes que tienen mucha reputación y mucha permanencia en el mercado, puede ser que el valor sea 7, 8, 10. O sea, eso no es una regla, pero en los negocios pequeños generalmente es 3 veces eso. Y finalmente el análisis de liquidación, que se utiliza cuando una empresa entra en bancarrota. Cuando alguien compra un negocio también quiere analizar el peor escenario. Bueno, y si nos va mal, ¿cuánto es el riesgo que vamos a asumir? Porque vamos a invertir $1 millón, ¿cuánto vamos a recuperar? Entonces ese es el análisis de liquidación. Los pasos para vender un negocio: se pone el negocio en el mercado. Aquí no se utiliza la misma MLS de residencial. En el MLS residencial no aparece el negocio. Se utiliza uno que se llama Biz by Sell. Ahora se los muestro. En el Biz by Sell generalmente los negocios se ponen sin mencionar la dirección ni el nombre, porque si uno dice estamos vendiendo el restaurante Las Tres Marías, los empleados se van. En el momento que se dan cuenta que el dueño está vendiendo, los empleados se corren porque dicen me van a despedir. Viene un nuevo dueño y antes de que me echen me busco otro empleo. Entonces, por eso los dueños son muy celosos en que no quieren que nadie sepa que el negocio se va a vender. Entonces se pone de venta de manera sigilosa. Se identifican todos los activos del negocio, se establece el valor del negocio, se resta el valor de los pasivos, si tiene deudas del negocio, del valor que tiene. Si se trata de una corporación, se puede dividir el valor neto entre la cantidad de acciones que tenga para determinar el valor por acción. Se comprueba que acata todas las leyes, es decir, que tiene todas las licencias, todos los permisos para operar. Se hace la publicidad pertinente en la página web Biz by Sell. Se consigue un comprador, el cual firma un acuerdo de confidencialidad absoluta. Por el comprador le vamos a dar los estados financieros del negocio. Se le dan los taxes, se le dan los libros de bancos, se le entregan también los estados financieros, los depósitos en los bancos, es decir, los estados financieros, los reportes bancarios. Entonces, el comprador tiene que firmar un compromiso de que no va a revelarlo a nadie más, sino que lo va a utilizar solamente para comprar el negocio. Después de esto se ejecuta el contrato de compra. El comprador inspecciona los estados financieros. Generalmente contrata un contador o alguien que pueda hacer una auditoría de esos estados financieros. Y una vez pasado el periodo de diligencia, entonces también se hace la cesión del alquiler o traspaso de la escritura del local. Y finalmente se programa el cierre con todas las partes. Eso es más o menos la venta de un negocio. No difiere mucho de la venta de una casa. A veces alguien que tenga experiencia comprando un negocio, pasando solamente un día dentro del negocio, se da cuenta si el negocio produce o no dinero. Hay algunos que quieren estar más tiempo en él. La ventaja de la venta de negocios es que pagan el 12%, 10 o 12% de comisión. Y ahora, pues a comprar un negocio también ayuda a ciertos países a conseguir visa. Entonces, gente que venga de Colombia, de México, de Canadá, el país que más la solicita es Canadá. En Canadá hay mucha gente pasando frío allá, entonces quieren venirse a los Estados Unidos. Comprando un negocio le dan la visa a un canadiense. A los mexicanos también, a los colombianos también por 3 años,
Venezuela no la tiene, Ecuador tampoco la tiene, Brasil tampoco la tiene, pero el resto de los países, Argentina, Chile, Bolivia, Salvador y Honduras, tienen esa posibilidad. Entonces uno como agente real estate, si consigue a alguien de esos países que se quiere venir, compra un negocio y le dan su visa por 3 años. Y puede ser cualquier tipo de negocio, restaurante. Hay algunos abogados que dicen que la consiguen también por las franquicias. Entonces, es un buen negocio porque todos los que tenemos la visa de real, la licencia de real estate, podemos vender esto. Yo le voy a mostrar la página web donde se anuncian los negocios, que se llama Biz by Seller. Entonces, en esta página uno puede poner la industria que quiere buscar, de agricultura, de automóviles, de educación, de servicios financieros. Hay de todo tipo de negocios, de retail. Y entonces acá en una búsqueda aparecen los negocios. Y por lo general, lo que no aparece es la dirección. Aparece solamente información acerca de, bueno, con algunas excepciones, ¿no? Esta es una tintorería, esta sí puso la fotografía allí, pero generalmente la mayoría no menciona ni la dirección, ni mencionan, sí mencionan la ciudad. Este, por ejemplo, puso incluso fotografías del interior, pero si uno quiere la dirección, tiene que llamar a la gente que lo tiene en venta. Entonces, lo que ponen es el precio de venta, $150,000, cuál es el dinero que deja de cash flow, cuánto tiene en inventario, cuánto es la renta mensual, usualmente dice el número de empleados que tiene. Y estas sí pusieron incluso hasta la dirección. Pero eso es muy raro que lo hagan. No, los empleados, si se enteran los empleados, a lo mejor lo que pasa es que en los restaurantes chinos casi todos los empleados son familias. Son ellos mismos, sí. Entonces, por eso, pero a ver, que hay una franquicia de hamburguesas, pero pusieron fue solamente la foto de una hamburguesa y solamente están los datos del negocio, pero no dice cuál franquicia de hamburguesas es. Entonces, por lo general, es así, poner una foto que sea relevante al tipo de negocio, pero solamente eso, ¿no? Y entonces el agente que lo tiene listado, uno puede mandar la información por aquí y el agente que lo tiene listado compartirá la comisión con uno, también usualmente al 50%, si uno consigue el comprador. Entonces estas son las páginas para anunciar los... Este es un negocio de pets, sí, este es un negocio de pets, pusieron solamente fue el perrito. Ahora también hay otra página para negocios, pero es para negocios de $2 millones hacia adelante. Ya se trata de fábricas, de cosas ya de mayor tamaño, embotelladoras. Hay negocios de $25 millones. Ya es el tamaño. Pero esta página es para los negocios pequeños. Esta página es para negocios que van desde $100,000 hasta $1 o $2 millones, no más que eso, ¿no? La unidad 18 es de los impuestos aplicables a los bienes raíces. Aquí vamos a ver un poquito de matemáticas también para el cálculo de los impuestos, de los property taxes. Generalmente a mediados de agosto de cada año llega a todos los dueños de propiedad una carta que se llama la Trim Letter. La Trim Letter es una carta donde establece el valor que tiene la propiedad y los impuestos que le van a cobrar. Entonces el proceso de fiscalización inmobiliaria se llama ad valorem porque dependen del valor de la propiedad. Impuesto ad valorem, eso es del latín, establecido de acuerdo con el valor. ¿Quién determina ese valor? El tasador del condado. Los impuestos se graban anualmente. Se pagan por periodo vencido, o sea, se van a pagar el año que viene los impuestos de este año y se pagan al final del año fiscal. Los impuestos se convierten en un gravamen superior a todos los gravámenes el 1 de enero del año siguiente. O sea, el que no haya pagado los impuestos de este año, entonces ya para el 1 de enero es un gravamen que va a estar por arriba de cualquier otro gravamen, de cualquier otra hipoteca que tenga la propiedad. El gravamen es legalmente superior a cualquier otro gravamen, independientemente de la fecha en que se haya registrado, y los impuestos adeudados al 1 de noviembre de cada año con posterioridad, de todos los impuestos que hasta esa fecha no se hayan pagado, y los impuestos del año anterior pasan a considerarse vencidos el 1 de abril. Los impuestos de la propiedad de ciudad del condado se dan por un valor justo, una valoración objetiva, un valor fiscal que se establece efectos fiscales y entonces eso llega en la Trim Letter. Si alguien no está de acuerdo, cuando llega su carta de la Trim Letter, considera que el valor es muy alto, entonces hay un proceso para reclamarlo. El primer paso es ir a la oficina del tasador de propiedades del condado y pedirle que vuelva a hacer otra tasación.
Usualmente el tasador pasa entonces y mide los pies cuadrados que tiene la casa y determina si la propiedad que dio es correcta o no. Por lo general, la tasación es por un 10 o un 20% por debajo del valor real de la propiedad. Algunos casos hasta menos, pero nadie va a pagar ninguna propiedad vale en el efecto de taxe más arriba de lo que sea el valor del mercado. Si el tasador de propiedad del condado no le hizo el ajuste, entonces el segundo paso es apelar ante la Junta de Ajustes de Valor. Esta junta está formada por 2 comisionados del condado, un miembro de la Junta Escolar y 2 ciudadanos del condado. Y ellos entonces revisan el caso y pueden ajustar el precio. Pero si no llegan a una resolución, el tercer y último paso es el litigio. En el examen preguntan en muchas ocasiones cuál es el segundo paso. El segundo paso es apelar ante la Junta de Valor. Y el tercer paso es que ya generalmente se reúnen varios vecinos que están siendo afectados, contratan a un abogado e inician una acción contra el tasador de propiedades y recaudación de impuestos del condado. Pero eso es la única manera de protestar si considera que los impuestos son altos. Entonces, en repaso, los 3 pasos para recordar es que el primer paso es ir a la oficina del tasador. Si él no resuelve, ir a la Junta de Ajuste. Y el tercer y último paso es iniciar un proceso judicial en contra de la oficina del tasador. Los distritos fiscales, presupuestos y imposición de impuestos se cobran 3 impuestos: de la ciudad, del condado y de la Junta Escolar. Los impuestos de la ciudad y del condado se pueden calcular simultáneamente porque los dos gozan de la misma excepción de impuestos de $50,000. Pero la Junta Escolar no. Los impuestos de las escolares solamente gozan de un beneficio de $25,000. Por eso se tiene que calcular por separado. Los impuestos de la propiedad utilizados para pagar la mayor parte, son usados para pagar la mayor parte de los servicios locales presupuestados por el condado, la ciudad y las escuelas. Hay impuestos también especiales que incluyen el control de incendios, gestión del agua y control de inundaciones. Y los presupuestos se utilizan para calcular los gastos y requisitos de ingresos. Lo que hace la ciudad es que saca un presupuesto de lo que necesita para el año siguiente y entonces en base a ese presupuesto se le resta lo que la ciudad recibe de, por ejemplo, licencias de negocios y otros ingresos que tenga, y la diferencia tiene que ser pagada por las casas. Entonces eso se divide entre el valor catastral de las propiedades y nos da un monto a cobrar por cada propiedad. Las excepciones de los impuestos sobre la propiedad. Hay propiedades que son inmunes, es decir, que no pagan taxes. Las que no pagan taxes son las propiedades del gobierno, porque no tiene sentido que el gobierno se pague a sí mismo. Pues, ¿para qué va a pagarse la ciudad a sí misma o el condado? Entonces, propiedades inmunes son, por ejemplo, las escuelas, las cárceles, las oficinas del gobierno, son propiedades inmunes. Pero hay propiedades que sí pagan impuestos, pero tienen una excepción. Cuando, por ejemplo, son iglesias, organizaciones sin fines de lucro, o que están sujetas a tributación, pero están libres de impuestos. En el momento en que dejen de ser una organización sin ánimo de lucro, la propiedad volverá a pagar impuestos. Y luego tenemos propiedades que tienen excepciones parciales, que se graban solamente una parte del valor tasado. Por ejemplo, las propiedades de homestead. Las propiedades que son viviendas familiares tienen la excepción de homestead que les permite exonerar hasta $50,000. Para calificar para esa excepción de residencia principal, tiene que ser su residencia permanente en la Florida. Solamente se puede reclamar una casa. Hay que tener el título de la residencia de la Florida y vivir en ella desde el 1 de enero, teniendo el título legal y residiendo en ella. ¿Cómo se prueba la residencia? Con 2 recibos de utilidades, por ejemplo, o un recibo de utilidades y la licencia de conducir. Y en el primer año tiene que presentarse ante el tasador de propiedades del condado antes del 1 de marzo o con anterioridad. Porque si lo hace después del 1 de marzo ya no cuenta para los impuestos de ese año, sino para los del año siguiente. Entonces la excepción de impuestos para la residencia principal o homestead es: si la casa vale menos de $25,000, le cobran sobre el valor fiscal. Si vale entre 25 a 50,000, entonces le cobran la base de $25,000. Si vale entre 50 y 75,000, entonces le descuentan la base de 25,000 más la excepción adicional prorrateada. Por ejemplo, si vale 60,000, entonces le van a descontar 25 y 10, que es lo que excede de 50. Entonces le van a exonerar 35. Entonces 60 menos 35 va a quedar $25,000. Entonces en este rango, si la casa vale entre 50 a $75,000, de igual manera lo que van a exonerar es $25,000, para hacerlo fácil, pues, porque cuando hace la matemática queda siempre $25,000. Pero si valen más de 75,000, entonces sí la excepción es de $50,000, tanto en la ciudad y el condado, pero no en las escuelas. En las escuelas solamente descuentan $25,000. Por eso es que los impuestos escolares hay que separarlos. Uno puede calcular conjuntamente estos dos,
porque gozan de la misma excepción. Pero en los impuestos escolares solamente tienen la excepción de 25,000, cuando la casa vale entre 50 y 75, y la excepción de 25,000 cuando vale más de $75,000. También hay excepciones adicionales. Si la persona es viuda, tiene $500 adicionales si no se ha vuelto a casar. Si es legalmente ciega, $500 más. Si es una persona que no es veterana de guerra y tiene una discapacidad total y permanente, también $500. Ahora, estas excepciones no son automáticas. La persona tiene que ir a reclamarla. Si se quedó ciega, tiene que ir allá y solicitar que está declarado invidente, y entonces le pueden hacer esa excepción adicional. También hay una excepción de 100% de impuestos para alguien que esté tetrapléjico. Un tetrapléjico es alguien que quedó sin inmovilidad en los brazos y las piernas. Y personal de emergencia discapacitado de manera total y permanente también, y el cónyuge sobreviviente también goza de ese beneficio. Otra excepción es para veteranos. Un veterano que tenga una discapacidad del 10% o más, entonces con una desgracia relacionada con el servicio militar, tiene una excepción de $5,000 adicionales. Y si está discapacitado totalmente por el servicio militar, entonces le exoneran el 100%. Si él está viudo, la viuda también recibe esa excepción adicional, pues. Le exoneran el 100% si está viuda. La fórmula del valor imponible. ¿Cómo se calcula el valor imponible? Restándole al valor de tasación las excepciones a que haya lugar. Entonces, si el valor imponible es de $280,000 y la vivienda principal, entonces tiene la exoneración de $50,000 y el valor imponible va a ser $230,000. Pero si además es viuda, o si además es ciega, entonces hay que restarle $1,000 adicionales. Entonces, el valor imponible es la resta del valor taxable, el valor de tasación, menos todas las excepciones a que haya lugar. Ahora, hay que separarlo porque en las escuelas no le van a descontar los 50,000, sino solamente 25,000. Entonces, una propiedad que valga $280,000 va a pagar impuestos de ciudad y condado basados en 230,000 y de la escuela basado en 255,000. En el examen le dicen que es una vivienda principal y que es ciego o que es viudo. Entonces hay que recordar de restar los $500 adicionales por viudo o ciego. Si una propiedad está tasada en $35,000, ¿cuál es el valor gravable? Solamente le van a descontar $25,000, porque si valen menos de 50, son 25,000 nada más. Entonces 35 menos 25 son 10,000. Quiere decir que le van a cobrar impuestos sobre $10,000, nada más. Ahora, si la propiedad vale 60,000, entonces le van a descontar los 25,000 menos lo que exceda de 50,000 hacia arriba, que son 10,000. Entonces 25 menos 10, o sea, 60,000 menos 35,000 son 25,000. O sea que el valor gravable va a ser de $25,000. Pero esta excepción adicional de los $10,000 no es para los impuestos escolares. Entonces alguien, para pagar los impuestos escolares sería solamente 60 menos 25, serán $35,000. En el caso de los impuestos escolares. Aquí hay un ejemplo final. Si la propiedad vale $125,000, ¿cuál es el valor gravable? Aquí sí tenemos la exoneración de $50,000 para la ciudad y el condado. Entonces 125 menos 50 son $75,000. Pero para los impuestos escolares solamente le van a descontar 25. Entonces tendría que pagar sobre 100,000. 125 menos 25, 100,000, ¿verdad? La enmienda de Salvemos Nuestro Hogar, SOH por sus siglas en inglés, y la portabilidad, es una enmienda a la Constitución de la Florida para proteger los hogares. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa si uno compra una casa en $100,000 hace 30 años y ahora vale 1,000,000? Entonces ahora no tengo dinero para pagar taxes sobre 1,000,000, porque yo cuando la compré a 100,000 tenía un salario para pagar ese tipo de impuestos. Esta enmienda a la Constitución protege ese tipo de situaciones, porque lo máximo que permite que suba el valor de una casa anualmente es el 3%, sin importar que de un año a otro haya subido 35 o 10%, lo máximo que permite que suba es 3%, o el índice de precio al consumidor, lo que sea menor, porque si no hubo inflación, si el índice de precio al consumidor fue el 2%, entonces lo máximo que va a permitir que suba es 2%, no es 3%. Pero eso pone un tope al incremento del precio. Y ese beneficio es también transferible. Porque si yo tengo ese beneficio y vivo en una casa ahora de $500,000, pero para efectos estoy pagando solamente 100,000 sobre una base de 100,000, entonces yo puedo transferir hasta $500,000 de ese beneficio a otra propiedad, dentro de los 2 años de la última excepción calificada para residencia particular. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Si en el 2020 una hacienda estaba tasada en $400,000 y el índice de precio al consumidor aumentó en 2% en el 2021, ¿cuál es el máximo que el valor tasado puede subir en el 2021?
Pero como dijimos que es el menor entre el índice de precio del consumidor y el 3%, entonces será el 2%, porque el tope máximo es el 13%. Entonces, $400,000, el 2% son $8,000. Pero lo máximo que puede subir la casa en el 2021 sería a $408,000. Ese es el máximo valor tasado que podrá tener en el 2021. Pero puede subir solamente $8,000 más. El análisis de impuestos con los compradores. Cuando se vende una residencia particular, se tasa su valor justo a partir del 1 de enero del año de la venta. La venta genera una nueva tasación. Entonces no se puede confiar en un comprador en que va a pagar lo mismo que paga el vendedor. Y además, si el vendedor tenía todas las exoneraciones que acabamos de ver, pues entonces él no las va a tener. Evita referirse a los impuestos a la propiedad actuales del vendedor. Hago un resumen de divulgación sobre los impuestos a la propiedad. Hay una divulgación que dice que el comprador no se debe confiar que va a pagar lo mismo que pagaba el vendedor. Y en todo caso puedes derivar a los compradores que vaya a la oficina de tasación de bienes del condado y averigüe cuánto va a pagar. Eso realmente lo hace el loan officer, no lo hace el comprador. Cuando uno está comprando la propiedad y manda el contrato al banco, el banco contacta a la oficina de tasación e investiga cuáles van a ser los taxes que va a pagar la propiedad basado en el nuevo comprador, y entonces eso lo usan para poder determinar si la persona tiene dinero suficiente para pagar la compra de la vivienda, el seguro y los property taxes. La ley de la Franja Verde de la Florida es una ley para proteger a propiedades agrícolas, para que no las tasen basadas en el mayor y mejor uso, sino que sean tasadas en el uso actual que tienen. Entonces protege a los agricultores contra impuestos altos por la posibilidad de que el terreno sea adecuado para el desarrollo comercial, pero requiere calificación anual. Allá en Miami, en el Doral, hay un terreno que está frente al Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos y la estación de policía, y es un terreno bellísimo que vale millones y tiene unas vaquitas en medio de la ciudad. Y el propósito es para que le cobren solamente impuestos como propiedad agrícola, porque de otra manera tenía que pagar unos impuestos altísimos. Y esa propiedad todo el mundo ha querido comprarla. Yo conozco la historia porque un amigo me comentó que el dueño es un señor ya mayor, y el que le maneja todo, un abogado, no deja que nadie le hable con el dueño, le haga una oferta al dueño, y aparentemente pues el abogado lo que quiere es quedarse con esa propiedad, pero todos los años hacen esta tasación. No sé si eso es correcto, pero lo cierto es que ahí están las vaquitas, y hay muchos terrenos así, que o tienen vacas o tienen algo sembrado para que puedan tener esa clasificación como tierras agrícolas. ¿No? Entonces, ¿cómo se calculan los tipos impositivos? En la trim letter viene la carta diciendo su casa vale para efectos tributarios $450,000, y le van a decir cuánto le van a cobrar en milésimas de dólar por los impuestos. Entonces va a decir que en ciudad, por ejemplo, son 6 milésimas, que en el condado es 8.5 milésimas y que en la escuela es 5.9 milésimas. Ahora, uno tiene que llevar esas milésimas a expresión decimal para poder hacer el cálculo, porque no vamos a multiplicar por 6 ni por 8.5, hay que multiplicar 6 milésimas, se refiere a correr la coma 3 veces. Entonces tenemos que 6 milésimas, si divido 6 entre 1000, es 0.006. Si divido 8.5 entre 1000, eso será 0.0085. Y si divido 5.9 entre 1000, será 0.0059. Entonces, si la casa para efectos fiscales vale 450,000, pero es mi casa principal, voy a restarle los 50,000 de vivienda principal y voy a pagar impuestos sobre 400,000. Y esos 400,000 lo tengo que multiplicar por 0.006 y por 0.0085 para determinar los impuestos de la ciudad y del condado. Ahora, sucede que en el examen le preguntan a uno cuánto es el impuesto total que tiene que pagar. Entonces, en ese caso, se pueden sacar simultáneamente estos dos sumándolos, y por separado los impuestos de la escuela, porque los impuestos de la escuela ya no vamos a multiplicar por 400, sino por 425,000, porque allí nada más le hacen la excepción de $25,000. Pero vamos a verlo mejor en un ejemplo aquí. El valor imponible entonces se multiplica por el tipo impositivo, y eso me da los impuestos anuales para pagar sobre la propiedad. Esa es la fórmula del valor imponible. Ya vimos que el valor taxable, menos las excepciones, es el valor imponible. El valor imponible por el tipo impositivo son los impuestos anuales para pagar la propiedad. Por ejemplo, el valor fiscal de una residencia principal es de $280,000. La tasa en milésimas para la ciudad es de 6 milésimas, para el condado es 8.5 milésimas y para la escuela 5.9 milésimas. Calcule los impuestos anuales de esa propiedad. Entonces, como es residencia particular, tengo que restarle a los 280,000 $50,000 y va a pagar impuestos sobre 230,000 para ciudad y condado.
pero para las escuelas solamente le vamos a restar 25,000, entonces va a pagar impuestos, es sobre la base de 250,000. Entonces aquí lo tenemos, 280,000, a 280,000 le restamos 50,000, me queda 230,000 del valor impositivo. Ahora es más fácil sumar las milésimas de la ciudad y del condado y sacar las dos cuentas juntas. 6 milésimas en la ciudad y 8.5 el condado me da 14.5 milésimas. Eso dividido entre 1000 es 0.0145. Y eso es lo que tengo que multiplicar por los 230,000 para sacar los impuestos de la ciudad y del condado. Entonces eso da $3,335 de multiplicar los 230,000 por 0.0145. ¿De dónde salió ese 0.0145? Pues de la suma de las milésimas de la ciudad, 6, más la milésima del condado, 8.5, que da 14.5, que dividido 1000 da el 0.0145. Pero nos falta calcular las de la escuela. En la escuela la exoneración es solamente de $25,000, por eso entonces los impuestos se van a calcular sobre 255,000, no los 230 de ciudad y condado. Y los impuestos escolares dicen que son 5.9 milésimas. 5.9 dividido 1000 es 0.0059. Entonces, cuando multiplicamos 255,000 por 0.0059, da los impuestos escolares de 1.504,50. Se suman los dos y me da los impuestos anuales. Esa es una pregunta considerada de matemáticas en el examen a calcular. Ahora, ¿cómo lo hacen al revés? Por ejemplo, esta pregunta es que dirían en el examen, si los impuestos de la ciudad del condado fueron de 3.335 y las milésimas fueron de 14.5, ¿cuánto era el valor de la casa? ¿Cuánto es el valor fiscal, el valor imponible? Entonces, para ir al revés, pues entonces lo que hay que hacer es que en vez de ese valor lo dividimos entre el 0.0145 y me da los $230,000. ¿No entienden? O sea, por ejemplo, en el otro caso aquí, si me dice si los impuestos escolares son de 1.504,50 y el valor impositivo es 5.9 milésimas, entonces, ¿cuánto es el valor sobre el cual pagó la propiedad de los impuestos? Entonces, como lo estuvimos multiplicando, pues para llegar al otro lo hacemos dividiendo. Eso es lo que es a la inversa, pues. Hacerlo a la inversa. Pero ahora de todas maneras le hago otro ejercicio para que lo entienda, pero lo que uno tiene que hacer es que si multiplicaba, ahora divide, si antes dividía, ahora multiplica. Evaluaciones especiales son impuestos que se cobran una sola vez. Y lo cobran cuando hay una mejora. La mejora puede ser la pavimentación de la calle, poner líneas de alcantarillado. También cuando una casa lo que tenían era pozo séptico, entonces que pongan, o que no tenían luces, que hagan iluminación. Y es un gravamen específico de rango superior, porque de hecho es el que tiene la segunda prioridad. La primera prioridad la tiene ¿cuál? Los property taxes, los impuestos a la propiedad. Y la segunda, los gravámenes específicos. La tercera, los impuestos sucesorales, los impuestos del difunto. Los impuestos no ad valores se llaman no ad valores porque no depende del valor de la casa. Aquí depende del valor de la mejora que se hace. Y se recauda en base a los pies de frente que tenga la casa cuando se está pavimentando o en base a las instalaciones que hagan de alcantarillado. Entonces, en las dimensiones de los lotes se acostumbra que primero se ponen los pies de frente y después la profundidad del lote. En el examen pueden decir un lote mide 120 por 235. Entonces hay que asumir que la primera cantidad son los pies de frente. Y si dicen que están pavimentando la calle de enfrente, uno va a usar esos 120 pies para el cálculo. ¿Ok? Entonces los pies de frente multiplicados por el costo lineal, ahora le respondo a las preguntas, los pies de frente multiplicados por el costo lineal me da el total del costo de pavimentación de esa calle donde vive la persona. Ese total de costo de pavimentación multiplicado por la responsabilidad de los dueños de la propiedad me da la cantidad que ellos tienen que pagar, y luego esa responsabilidad del dueño de la propiedad dividida entre dos, porque la calle tiene dos lados, me da resultado. Así se calcula. Si el lote mide, la pregunta del examen sería como esta: un lote mide 120 por 325 pies. El gobierno local va a pagar un 33% de los costos totales. 25 horas por pie lineal es el costo para pavimentar la calle. Entonces, ¿cuál sería el pago que tiene que hacer el propietario? Entonces, si el gobierno va a pagar el 33, quiere decir que el dueño tiene que pagar el 77, la diferencia, el 67%. 67%. Entonces, 120 pies
que mide de frente multiplicado por 25% por $25 cada pie son $3,000 que cuesta pavimentar su pedazo de calle. Multiplicado por el 67%, que es lo que le toca pagar a él, porque la ciudad va a pagar el 33%, quedan $2,010. Esa respuesta usualmente está en el examen, pero no es la correcta, porque todavía falta dividirlo entre dos. ¿Por qué? Porque la calle tiene dos lados y él va a pagar solamente de su mitad de la calle, no de la calle del otro lado del frente. Entonces, lo que hay que tener en consideración es que esta respuesta aparece y es una respuesta engañosa porque si no se divide entre dos, no se consigue la respuesta correcta. Y eso ahora lo dicen acá, pero en el examen no lo mencionan, que hay que dividir entre dos porque la calle tiene dos lados, ¿verdad? Si aquí está la propiedad, yo voy a pagar este pedacito de calle que me están pavimentando, pero al frente de la calle habrá otra casa que él tendrá que pagar el frente de él, de su mitad para allá. Y yo estoy pagando solamente de la mitad mía. Entonces, por eso es que hay que dividir entre dos. Entonces, en el examen lo que hay que hacer para calcular esto es, primero se calcula el costo de pavimentar la calle, que es multiplicando los pies de frente por el monto de costo de pavimentación lineal. Ahí nos dieron los $3,000. Lo siguiente es que en el examen siempre nos dicen cuánto va a pagar la ciudad y entonces hay que hacer la diferencia al 100% para saber cuánto va a pagar los dueños. En el examen puede decir que la ciudad va a pagar un 25%, entonces quiere decir que el dueño va a tener que pagar el 75%. En este caso fue el 67% de todo, que son los 2010. Y el último paso, que no hay que olvidarlo, es dividir entre dos. Es el cálculo de tasaciones especiales. Si alguien no paga los impuestos inmobiliarios, entonces alguien más tendrá que pagarlo por él, porque la ciudad no puede dejar de manejar su presupuesto porque la gente no le haya pagado los property taxes. Entonces lo que hacen es que emiten un certificado tributario, que es un documento que representa la deuda, y hacen una oferta a una tasa inicial del 18%. Y eso va a una subasta pública. Hoy día se maneja por internet. Uno puede entrar en las páginas web del condado cuando son las subastas y entonces puedes comprar certificados de casas que no sean suyas, incluso en cualquier estado. Hay estados que pagan una tasa máxima hasta el 22%. En Georgia lo máximo es 16%, pero en la Florida es 18%. Claro, empieza una subasta en reversa y alguien dice yo acepto 17, otro 16. Entonces, bueno, vendido al de 15 y ese que se lo ganó paga los property taxes, recibe su certificado y ahora el dueño de la propiedad tendrá que pagarle a él lo que fue el monto de los impuestos más el 15% por año. Si el dueño de la propiedad no aparece para pagar eso, para que rescate su certificado y la misma persona vuelve a comprar los certificados tributarios por 2 años consecutivos, entonces puede solicitar que la propiedad se lleve a remate para que él cobre el valor de su certificado tributario. Entonces va la casa a un proceso donde pueden darle la escritura fiscal al que pagó los property taxes. Beneficios fiscales federales para la residencia principal. Hay varios beneficios cuando se compra una casa. El contribuyente tiene deducciones si él detalla los intereses hipotecarios sobre el capital de vivienda y la segunda vivienda, que puede deducir todos los intereses, tanto de la vivienda principal como de una segunda vivienda. Los impuestos de la propiedad sobre el capital de vivienda y la segunda vivienda también puede deducirlo. Los property taxes, pues pagados sobre la primera y segunda vivienda. Si él tiene fondos de retiros, puede retirar fondos de retiro sin ninguna penalidad para comprar para la inicial de la casa. Y también tiene la exclusión de ganancia a la venta. Por ejemplo, una persona soltera compra una casa en $250,000 y la vende en $500,000, está exonerado de pagar impuestos sobre los primeros $250,000. Si son casados que declaran conjuntamente, esa exoneración es de hasta $500,000. Entonces han podido comprar una casa en $1,000,000, venderla en 2 millones. Si se ganaron 1,000,000, van a tener que pagar impuestos solamente sobre $500,000, porque los primeros 500 están exonerados. De la misma manera en que la ganancia está exonerada en la vivienda principal, si hubo pérdidas en la ganancia principal, esas pérdidas no se pueden usar para compensar ganancias de otros ingresos. Beneficios fiscales adicionales. El interés en los préstamos de capital hipotecario concedidos utilizados para mejoras también se puede deducir. Si se hizo el origen de la hipoteca y los puntos de descuento pagados se pueden deducir para el año que fueron pagados y los puntos de refinanciación se pueden deducir sobre la vida del préstamo, a lo largo de la vida del préstamo. Son otros beneficios adicionales cuando se compra una propiedad
inmobiliaria. En la venta de inmuebles, la ganancia de capital es el beneficio de la venta de inmuebles. Entonces se pagarán impuestos sobre la ganancia imponible. ¿Cómo se determina la ganancia imponible? Restándole la cantidad obtenida a la base ajustada. La cantidad obtenida es el precio de venta menos los gastos de venta que yo haya tenido. Si pagué una comisión de la agente de real estate, cualquier gasto que haya incurrido, eso es la cantidad obtenida de la venta. Y le resto los gastos de comprarla más las mejoras que haya hecho. Eso me queda la ganancia de capital. Sobre esa ganancia de capital es que se van a cobrar los impuestos al inversionista. Los extranjeros, un extranjero puede comprar propiedades aquí. Yo les mencionaba que con un 30% inicial le financian el 70% restante. Lo que sucede es que cuando el extranjero va a vender, entonces el IRS exige que se le reclame o se le retenga el 15% del precio de venta bruto. ¿Ok? Para evitar esa situación, porque esto se hace para evitar que los extranjeros se vayan sin pagar los impuestos. El comprador tiene que informar la compra y pagarle al IRS la suma retenida. Si el comprador no lo hace, no le retiene los impuestos, entonces lo que hace el IRS es que se los reclama al comprador. Por eso, pues el comprador tiene que hacerlo, porque si no los va a tener que pagar él. Ahora, hay una manera de ayudar a un comprador extranjero a que no le suceda esto. La manera es que el comprador extranjero, cuando adquiera la propiedad, no la ponga bajo su nombre, sino que registre una corporación. Él puede registrar una LLC, una Inc., poner la propiedad bajo esa corporación, él ser el dueño de la corporación como extranjero, porque eso es legal, pero en el momento en que él está haciendo la venta, no la está haciendo él, la está haciendo su corporación en los Estados Unidos, que es una corporación o doméstica en la Florida o registrada en cualquier otro estado de los Estados Unidos. Y entonces de esa manera se libra de que le retengan el 15%, porque el problema es que más allá del 15%, cuando él vaya a reclamarlo, puede ser que le exijan todavía pagar una cantidad mayor de las ganancias que haya obtenido. En cambio, que si la propiedad la puso bajo una corporación, él tendrá que hacer a fin de año pues los impuestos pertinentes de las ganancias que haya tenido en esa corporación. También son deducibles de los ingresos brutos en propiedades de inversión todos los gastos operativos, gastos de reemplazo, pero no de reserva. O sea, todo lo que yo reemplace, lámparas, alfombras, pintura, pero lo que no puedo deducir son dinero reservado para hacer cambios en el futuro. También se pueden deducir gastos financieros, todos los intereses hipotecarios pagados, y se puede hacer deducciones de la depreciación. Eso es muy conveniente porque mientras las propiedades suben de valor, el IRS me las baja de valor, entonces pago menos impuestos basado en la depreciación. El IRS permite depreciar en línea recta propiedades residenciales en 27 años y medio y comerciales, no residenciales, más bien en 39 años. Porque no residenciales entra pues comercial, industrial, agrícola, todo eso. Pero si la propiedad residencial se refiere a viviendas unifamiliares, condominios, departamentos y townhouses, aquí sí sin importar la cantidad. O sea, aquí no es hasta 4, sino que aquí sí es un multifamily de 100 apartamentos, entonces le permite depreciarlo por 27 años y medio. El terreno es lo único que no dejan depreciar. Entonces en el examen una pregunta sobre esto sería calcular la depreciación de una propiedad basado en la depreciación permitida por el IRS. Y en ese caso lo que habría que hacer es dividir la base depreciable entre la vida útil, 27 años y medio si es una propiedad residencial o 39 años si es una propiedad comercial. Y esa es la depreciación máxima por año que permite hacer el IRS. Por ejemplo, un edificio de oficinas se compró en $600,000. La tasación indicó que el edificio representaba el 80% del valor. ¿Cuál es la deducción de depreciación anual para fines tributarios? Entonces, como dice que es de oficinas, ahí ya vemos que no es residencial. Entonces, como no es residencial, no son 27 años y medio, sino son 39. Pero hay que restarle el edificio porque la tierra no se deprecia. Entonces dice que el 80% es el edificio, o sea, 480,000 es el edificio, lo cual quiere decir que la tierra eran los otros $120,000. Como la tierra no se deprecia, hay que sacar las depreciaciones sobre la base depreciable, los $480,000. Dividido entre 39 años, me da una depreciación lineal de 12,307,69. Entonces, esa es una pregunta también de matemáticas, donde lo que hay que recordar es que si es residencial es 27 años y medio, y si es comercial, industrial, agrícola, cualquier otra cosa que no sea residencial, se divide entre 39 años. Y en el examen va a salir algo así, la pregunta es similar, pues el edificio, ¿cuánto vale el edificio? ¿Cuánto vale la propiedad? ¿Cuánto representa el edificio? Porque hay que sacar el porcentaje
debido a que el 20%, que es el terreno, que son los $120,000, esa cantidad no es depreciable, porque tierra es tierra y nunca pierde valor. Y luego que tenemos la cantidad que representa el edificio, solamente lo dividimos entre el número de años, 39 si es no residencial, 27 años y medio si es residencial, y eso me va a dar la depreciación anual. Ahora, ¿qué pasa? El que compró este edificio, todos los años va a estar deduciendo el IRS 12,307,69, y a lo mejor el edificio pasó de costar 600,000 a 700,000, a 800,000. El edificio sigue subiendo de valor, pero para efectos fiscales, el edificio pierde valor. Y entonces el propietario paga menos impuestos, porque esta cantidad la va a deducir de sus impuestos sobre la renta. Ahora, las ganancias de capital y pérdida de capital se pueden deducir. Si se vende por más de la base es una ganancia de capital y se paga impuestos. Si se vende por menos la base es una pérdida de capital. Se pueden deducir pérdidas de capital de otras ganancias. Lo que no se puede hacer es deducir pérdida de capital en la venta de una residencia principal. Ahí sí no la considero una venta de pérdida de capital. Porque como ellos dan la opción de que si hay ganancias no pagas impuestos, si hay pérdidas no las puedes deducir. Las ganancias de capital se graban al tipo impositivo correspondiente que hay para la ganancia de capital que tenga la persona. El método de venta a plazo. Cuando alguien vende una propiedad a plazos, que se va a quedar con el título y lo entrega hasta el final, el beneficio se va recibiendo a medida que transcurren los años, ¿verdad? Porque le están pagando en pedacitos. Entonces el vendedor va a pagar los impuestos sobre la ganancia de capital a medida que reciba el beneficio. Pero si lo que va a tener es pérdidas, si está vendiendo con pérdidas, él tiene que informar de esas pérdidas de capital en el mismo año en el que hizo la venta. El intercambio equivalente es el inmueble por inmueble. Se refiere a diferir el pago de impuestos y eso es lo que se llama la sección 31. El 1031 Exchange de intercambio permite que cualquier capital que se haya obtenido en una venta, si se reinvierte, no se pague el impuesto. Ahora, capital adicional o dinero pagado por encima del valor se conoce como capital adicional y el capital adicional sí está sometido al pago de impuestos por el que lo recibe. Residencias personales como la casa de uno y los bienes extranjeros no califican para este intercambio. Estos intercambios comerciales, cuando alguien tiene una propiedad, un negocio, una propiedad comercial. Unidad 19, planificación, planeamiento urbanístico y peligros ambientales. Esta unidad tiene solo una pregunta para el examen y 20 láminas, pero tenemos que verlas todas. Yo voy a decir cuál es la pregunta más frecuente que sale, o las preguntas más frecuentes, pero generalmente es una pregunta acerca del cálculo de área que está hacia el final. La Ley de Planificación Comunitaria y Política de Crecimiento de la Florida es la que establece la disposición de concurrencia. Concurrencia es que al mismo tiempo que se construye una nueva subdivisión, también se tienen que construir todas las instalaciones de agua, tratamiento de desechos sólidos, el alcantarillado, todo eso tiene que estar en su lugar antes de que comience el desarrollo. No se permite que hagan un desarrollo sin que exista todas estas cosas previamente o que se hagan al menos al mismo tiempo. La Ley de Planificación Comunitaria y Política de Crecimiento han asignado responsabilidades de planificación de crecimiento principalmente al gobierno local. En donde no se requiere la concurrencia impuesta por el Estado es solamente cuando se construyen escuelas, parques o nuevas vías de transporte. La disminución de la planificación del crecimiento estatal es el propósito principal de esta ley. Los objetivos de la planificación urbana es ahorrar dinero a los contribuyentes previniendo la dispersión, asegurar que haya una provisión adecuada de los servicios públicos, amparar el derecho de paso y las líneas de edificación de carreteras, proteger contra drenaje costoso, inundación y problemas ambientales y reducir los problemas asociados con vertederos existentes, prisiones, etc. ¿Cómo está compuesta la Comisión de Planificación? Es un grupo diverso, son personas nombradas, no elegidas, son voluntarios, no reciben remuneración y es el órgano asesor de los funcionarios electos de la ciudad del condado. Los commissioners sí son elegidos, pero estos son el órgano asesor de los comisionados. Ahora uno puede asistir a las reuniones de la Comisión de Planificación. Son reuniones que se hacen abiertas al público. ¿Y por qué es bueno asistir? Porque ahí se entera uno de los desarrollos que tiene la ciudad hacia el futuro. Cambio de zonificación, zonas donde se van a hacer inversiones de parte del Estado, de parte de la ciudad. Entonces, eso, enterarse con previa antelación le ayudaría a uno a adquirir propiedades en lugares donde va a subir el precio. Y es bueno pues estar bien al tanto de esos cambios de planificación. La autoridad de la Comisión de Planificación no es solamente en aprobar los planos catastrales de nuevas subdivisiones. Cuando alguien quiere hacer un desarrollo, tiene que llevarlo allá y contar con la aprobación de la ciudad. Generalmente
el plano catastral. Si no es aprobado, entonces se lo devuelven con las correcciones y la persona tiene que, el desarrollador tiene que mandar a hacer los ajustes necesarios. Principalmente si se va a crear una nueva subdivisión y el desarrollador pretende construir en 100 acres un número determinado de viviendas, la ciudad le puede poner restricciones en cuanto a eso, decirle, no, necesitas tener un área de tantos pies cuadrados o de tanto porcentaje para que se construyan calles, parques en ese espacio. El lunes yo les dije que el viernes les iba a preguntar acerca de eso, de cómo se llama el terreno que un desarrollador le da a la ciudad para que construya parques, calles, avenidas. ¿Cómo se llama eso? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda de los que está en línea? ¿No? Empieza por D. Es el dedicación, correcto. Dedicación es como se llama. Ajá. Entonces, ese es un concepto que aparece frecuentemente en el examen. Bueno, dedicación. Dedicación es como se llama a eso. Entonces, la ciudad le puede decir del plano catastral necesita dejar 20% en dedicación o está dejando solamente 15 o 30%. Y esa dedicación es el espacio que entonces el desarrollador de su terreno se lo cede a la ciudad para que después que estén construidas las calles, parques, se hagan cargo de la manutención de ese terreno. Entonces, ellos son los que aprueban el plano del lugar y también controlan carteles. La Comisión de Planificación regula los carteles de publicidad que se hacen. Uno no puede poner, aunque el negocio sea de uno, dentro del mismo negocio no puede poner todos los carteles que quiera. Ellos para evitar la contaminación visual, de que se haga un uso excesivo de letreros, entonces ponen restricciones y hay que pagar también por esos avisos. Entonces, la pregunta frecuente que sale de matemáticas acerca de esto, de cómo se calculan los lotes que se pueden hacer en un acre. Recuerden que un acre tiene 43.560 pies cuadrados. Eso lo vimos cuando vimos la unidad 10. 7-Eleven, ¿se acuerdan? 4 más 3, 7. 5 más 6, 11, 7-Eleven, 43.560 pies cuadrados son los que tiene un acre. Entonces, cuando multiplicamos esto por el porcentaje de terreno disponible para los lotes, si la ciudad dice usted tiene que dejar el 30% de dedicación, quiere decir que solamente va a poder construir el 70%. Si se multiplica eso por el 70% disponible, me va a dar los pies cuadrados disponibles para hacer lotes por acre. Esos pies cuadrados disponibles multiplicados por la extensión de acres que existan, que entonces si el número de pies cuadrados por la extensión de acres que dé, me va a dar el total de pies cuadrados que tengo para construir. Y cuando esto lo divido entre el mínimo de pies cuadrados que se exige por lote, me da la extensión de acres para construcción. Aquí está un ejercicio. Si una extensión de terreno está compuesta por 120 acres, la zonificación requiere 10.000 pies cuadrados por lote mínimo. El 20% de la extensión debe separarse para calles y aceras. Entonces, quiere decir que si el 20% es dedicación, podemos construir solamente en el 80% restante. 7-Eleven 43.560 por el 80% se puede multiplicar por 0.80 y eso me va a dar los pies cuadrados disponibles por cada acre, que son 34.848 pies cuadrados por cada acre. Eso multiplicado por los 120 acres, que es lo que tiene la extensión, me va a dar los pies cuadrados disponibles, que son 4.181.760 pies cuadrados disponibles. Cuando eso lo divido entre 10.000, que es los pies cuadrados que debe tener cada lote mínimo, me va a dar 418 puntos, unos decimales que se descartan porque solamente podemos construir en los 418 lotes enteros para ese lugar. Hay otra manera de calcularlo también. Uno podría simplemente ir a los 120 acres, sacarle el 80%, son 96 acres, ¿verdad? Y se multiplica por 43.560 y me da 4.181.760, que dividido entre 10.000 da los mismos 418. Entonces, son dos maneras de hacerlo. Si quieren directamente sacarlo sobre los 120 acres o lo quieren sacar sobre los 43.560, da el mismo resultado. Lo importante es llegar a la determinación que son 418 lotes que se pueden hacer allí para construir. Zonificación. Las leyes locales son las que implementan los planes integrales. A través de las fuerzas públicas regulan el uso admisible del terreno, el tamaño del lote, porque en zonificación ellos si dicen que es un R1, quiere decir que se puede hacer máximo una casa por acre, un R2, 2 por acre, R3. La numeración dictamina la densidad. También el tipo de estructuras que se pueden construir, la altura que pueden tener los edificios. Si se encuentran cerca de un aeropuerto, entonces tienen restricciones mayores. Las líneas de edificación
y la densidad. En el examen preguntan quién es el que regula la densidad. Residencial regula la densidad. Densidad se refiere al número de propiedades de casas que se pueden hacer por acre. Cuando estamos más cerca de las zonas de los centros de la ciudad, la densidad es mayor, y cuando más nos alejamos hacia las áreas rurales, la densidad es menor. Entonces tenemos que esas zonas rurales permiten, por ejemplo, hay lugares donde, por ejemplo, permiten hacer máximo una casa cada 5 acres. Pero por lo general, dentro de la ciudad, vemos que en un solo acre meten 4 casas. La mayoría de las casas en una subdivisión tienen 0.25 acres, es decir, que hay 4 casas por cada acre. Eso es lo que es la densidad. Las subcategorías establecen el tamaño mínimo del lote, R1, R2, R3, establece el tamaño mínimo que tiene que tener cada lote en una subdivisión, y entonces limitan las cantidades de unidades que se pueden hacer por cada acre. Otra de las preguntas que hacen es acerca de quién regula la intensidad. La intensidad la regula es comercial e industrial también. Intensidad se refiere al tráfico, a la cantidad de vehículos que pasan por una calle. Y comercial es la que regula esa intensidad para evitar que hayan congestionamiento, pues entonces tiene regulaciones en torno a eso. Una zona intermedia o buffer zone es una franja de terreno que separa distintos usos de terreno. Generalmente se pone una zona intermedia o un buffer entre una zona residencial e industrial o comercial para evitar el ruido que hacen los comercios, que no perjudique a las áreas residenciales. Industrial también regula densidad. Otras clasificaciones son agrícolas, que es para 10 acres o más, o usos especiales, como por ejemplo propiedades del gobierno, que estén dentro de una zona que tenga una zonificación distinta. El gobierno puede dar un uso especial para que se ponga para que ponga un asilo anciano, un lugar donde es propiedades residenciales. Los códigos de construcción están hechos para proteger la salud y la seguridad de prácticas de construcción inferiores. Una casa construida fuera de código se puede incendiar, se puede caer. Hemos visto que ya en la Florida recientemente se cayó un edificio, se desplomó con la gente adentro, y era porque ya pues tenía daños estructurales que aparentemente habían sido vistos y no habían sido tomadas las medidas preventivas de evacuar a toda la gente. Entonces, esto establece estándares mínimos para materiales, calidad de la mano de obra, equipos sanitarios, instalaciones eléctricas, prevención de incendios, etc. Hay códigos de construcción de la Florida en todo el estado, y también hay códigos de construcción que tienen la ciudad y el condado. Entonces, generalmente, cuando alguien construye, tiene que ver con cuántos códigos de construcción tiene que cumplir. Los valores R se refiere, por ejemplo, en la Florida, hay un mínimo en cuanto a los valores de aislamiento térmico que tiene que tener una casa. Porque si en el techo no tiene el suficiente aislamiento térmico, ¿qué va a suceder? Esa casa va a consumir más energía eléctrica, y eso pues va en detrimento de toda la comunidad. Entonces, si en valores R, cargas de viento, y los códigos aplicados por gobiernos locales exigen que entonces primero se solicite un permiso de construcción, luego mientras se construye se hacen inspecciones a la construcción en las distintas etapas, y finalmente se consigue el certificado de ocupación. Sin un certificado de ocupación no se puede ni vender ni rentar la propiedad. Y esto se consigue una vez que la propiedad ha pasado por todas las inspecciones pertinentes desde que se inició hasta que se culminó. La Junta de Ajuste de Zonificación es donde uno tiene que acudir, ya lo veíamos anteriormente, donde tiene que acudir si quieres un cambio de zonificación. La varianza permite una leve desviación de una zonificación a otra si hay dificultades relacionadas con el uso del terreno, y la Junta ha establecido ciertos criterios. Una excepción especial se puede conseguir cuando hay para una utilización por separado de una parcela específica que sea necesaria para hacer un daycare, para hacer, por ejemplo, un hospital o construir algún asilo de personas mayores. Y los usos no conformes a la ley se refiere a cuando la ciudad cambió la zonificación, pero ya habían propiedades existentes que tenían la zonificación anterior. Entonces, esas propiedades que ya no están cumpliendo con los requisitos tienen el derecho de grandfather, de derecho adquirido, y por consiguiente se llama que tienen un uso no conforme o non-conforming use. Es una pregunta frecuente en el examen. Pregunta ¿cómo se llama cuando una propiedad está en una zona donde se cambió la zonificación y está funcionando con una zonificación diferente? Se llama uso no conforme o no conforming use, porque ellos no tuvieron la culpa de que la ciudad cambiara la zonificación. Por ejemplo, una fábrica en una zona industrial, si la ciudad cambia la zonificación de industrial a residencial y la fábrica se han ido yendo, mudando, cerrando y todo se volvió residencial menos una, esa fábrica que está allí tiene un derecho adquirido y no la pueden echar hasta que el dueño decida que termina su funcionamiento. Entre tanto, tiene eso, un uso no conforme
o derecho adquirido por la ley non-conforming use. Los DRI son desarrollos de impacto regional. Cualquier desarrollo de gran impacto por su característica, tamaño, ubicación, que tenga un efecto sustancial en la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos, es un desarrollo de impacto regional. ¿Por qué impacta regionalmente? Por el tráfico que va a generar, por muchas razones. Entonces se rigen por directrices y normas en todo el estado, y dentro de esto aplican grandes centros comerciales, centros de compra o instalaciones deportivas y atracciones. Hacen estudios que involucran a todo el estado. Los POD son los desarrollos de unidades planificados, el Planet Unit Development, o sea, son desarrollos de unidades planificadas donde permiten que haya una mezcla de zonificaciones, viviendas agrupadas con mayor densidad, con muchos espacios verdes entre los grupos, y permiten un uso mixto del suelo, donde entonces vemos viviendas unifamiliares mezcladas con multifamiliares, instalaciones comerciales y oficinas en un mismo espacio y con mucho espacio abierto. Si quieren ver un ejemplo de un POD, lo pueden ver en el Avalon, acá en Atlanta, ¿verdad? En el Atlantic Station, en el downtown. Ya hay muchos, y los planificadores de ciudades están tratando de hacer esto para recuperar muchos downtown de la ciudad, porque los millennials ahora quieren vivir así, tener el lugar de trabajo, vivienda, todo en un mismo lugar para evitar desplazamiento, ¿verdad? Había antes una tendencia por vivir en las afueras de la ciudad, la gente quería vivir en las afueras por la tranquilidad, no tráfico, no ruido, pero a los jóvenes de ahora no les importa el ruido, al contrario, les encanta y no les distrae. Y lo que les gusta más es no tener que desplazarse en un vehículo a largas distancias. En Georgia se considera que el tiempo que gasta una persona en ir de su casa a su trabajo son 50 minutos. Entonces es un tiempo muy valioso que si con el desarrollo de los POD se va a evitar todo el mundo viviendo y trabajando en el mismo lugar, ¿no? El Programa Federal de Seguros por Inundaciones lo maneja FEMA. Cuando veamos en el examen acerca de agua, eso tiene que ver con FEMA. Es un seguro que está disponible para propietarios, inquilinos y empresas si la comunidad participa. Las comunidades participantes acuerdan adoptar y hacer cumplir ordenanzas que cumplan con los requisitos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencia, FEMA. Y entonces este seguro se compra a través de agencias de seguros, pero está administrado por FEMA. El FEMA es el que tiene que ver con esas cosas. FEMA tiene mapas de tarifas de seguro de inundaciones para cada ciudad y condado de Estados Unidos. Y las zonas están clasificadas como de bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. Si una propiedad se encuentra en alto riesgo es porque está o frente al mar o frente a un lago o a un río, que en una crecida, entonces hay un alto riesgo de inundarse. Y ese tipo de propiedades están sujetas a la obligatoriedad de comprar un seguro de FEMA a través de alguna empresa de seguro. No así las de bajo riesgo y riesgo moderado, que es opcional. Las áreas de alto riesgo se identifican como, por ejemplo, zonas especiales en peligro de inundación, ubicadas en planicies fluviales de 100 años, zonas en peligro de inundación de alto riesgo, zona A es la que está en planicies fluviales, y zonas costeras de alto riesgo, que son aquellas propiedades de zona 5, zona B, el FIRB, que son aquellas que están cerca de mares, entonces se tienen que elevar y anclarse para proteger contra el impacto de olas, vientos huracanados o erosión. La ley de compensación y responsabilidad ambiental integral es la ley CERCLA, por el Comprehensive Environmental Response Compensation Liability Act. Y cuando hablamos de ambiente, hablamos de CERCLA. Las personas potencialmente responsables, PRP, son tanto el comprador como el vendedor. Si alguien compra una parcela de tierra y no hace una inspección de fase 1, entonces se hace solidario a limpiarla, aunque él no haya sido responsable de esa contaminación. ¿Cómo se contamina una tierra? Si alguien monta, por ejemplo, un taller de mecánica y no hace el aceite que cambia, lo tira a la tierra, o la gente que hacen lavado de ropa, las tintorerías, tienen químicos que son contaminantes. Bueno, ahora hay tintorerías que utilizan jabones que son ecológicos, pero la mayoría usa el PART, que es un contaminante, y si no es eliminado de una manera apropiada, sino que se tira a la tierra, entonces se contamina la tierra. También se contamina con una gasolinera, una gas station donde el tanque de gasolina se rompió y entonces esa gasolina se riega y la contamina. ¿Cómo determinan eso? Hay empresas ambientales que hacen un estudio fase 1 donde determinan la potencialidad que tiene un terreno de haber sido contaminado. Se encuentra que existe el riesgo de haber sido contaminado, entonces se ordena un estudio de fase 2 donde perforan la tierra, extraen muestras. Si encuentran que hay contaminación, entonces el dueño está obligado a limpiarla.
Si el dueño, el comprador no hizo ese estudio de tierra y la compró, entonces ahora el comprador también está obligado y solidario, responsable de la limpieza. Un banco pues no va a financiar una tierra que esté contaminada y es una obligación. No, la única manera que haya una inmunidad de propietario inocente es si el comprador ordenó un estudio fase 1 antes de adquirirla y el estudio fase 1 reveló que no había contaminación, entonces ya él quedaría exonerado. Otro peligro ambiental es el amianto, el radón. Ya vimos el radón, que es el gas que sale del centro de la tierra, que produce cáncer, la pintura a base de plomo, que necesita un disclosure, el moho cuando se acumula agua en las paredes, ese moho es dañino también para la salud, puede ocasionar cáncer de suministro de agua, y organismos que destruyen la madera como las termitas o contaminación del agua. Son peligros ambientales. Los requisitos para un préstamo hipotecario: cuando un prestamista verifica a la empresa, ve si las estructuras están ubicadas en zona A y B, que se financian con prestamistas regulados o asegurados por el gobierno federal y están obligadas a tener un seguro contra inundaciones. El seguro de inundaciones está disponible para propiedades ubicadas en áreas de bajo riesgo y riesgo moderado que participen en el NFIP, pero no es obligatorio como en el caso de las propiedades que están en la zona A y B.